Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es junio 9 del 2025 y vamos con nuestro día 160 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy son 1 Reyes 15 al 16, Proverbios capítulo 1, versículos del 20 al 33 y 1 Corintios capítulo 8. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 1 Reyes 15-16. Reinado de Abías en Judá, 914 a 911. Abías comenzó a reinar sobre Judá el año 18º de Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre era hija de Absalón y se llamaba Macá. Imitó la mala conducta de su padre y no fue fiel al Señor, como lo había sido su abuelo David. Sin embargo, en atención a David, el Señor su Dios le dejó un descendiente en Jerusalén, dándole hijos y conservando Jerusalén. En efecto, David había agradado con su conducta al Señor, sin desviarse en toda su vida de sus preceptos, salvo en el caso de Elías Urías. Abías y Jeroboam estuvieron siempre en guerra. El resto de la historia de Abías, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Murió Abías y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Asá. Reinado de Asá en Judá, 911-870. Asá comenzó a reinar sobre Judá el año 20 de Jeroboam, rey de Israel. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela, hija de Absalón, se llamaba Macá. Asá agradó con su conducta al Señor, como su antepasado David. Expulsó del país a los que ejercían la prostitución sagrada y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Incluso privó de la dignidad de reina madre a su abuela Macá por haberse hecho una abominable imagen de Astarte. Asá destruyó la imagen y la quemó en el torrente Cedrón. Aunque no fueron suprimidos los santuarios de los altosanos, Asá fue fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor todas las ofrendas que él y su padre habían hecho al templo, plata, oro y objetos varios. Asá y Basá, rey de Israel, estuvieron siempre en guerra. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y comenzó a fortificar Ramá para cortar las comunicaciones a Asá, rey de Judá. Asá tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y por medio de sus servidores lo envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Hesión, rey de Siria, que residía en Damasco, con el mensaje: hagamos un pacto como lo hicieron tu padre y el mío. Te envío presentes de plata y oro. Rompe tu pacto con Basá, rey de Israel, para que se vaya de mi territorio. Ben-Hadad aceptó la propuesta y envió su ejército contra las ciudades de Israel. Arrasó a Iyón, Dan, Abel, Bet-Macá, la región de Genazaret y todo el territorio de Neftalí. Cuando Basá se enteró, sorprendió la fortificación de Ramá y regresó a Tirsá. Asá convocó a todos los habitantes de Judá sin excepción y con las piedras y las maderas utilizadas por Basá para fortificar Ramá, fortificó el Gibeá de Benjamín y Mizpá. El resto de la historia de Asá, todas sus hazañas, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, está escrito en los anales de los reyes de Judá. En su vejez padeció de los pies, murió Asá y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Josafat. Reinado de Nadab en Israel, 910 a 909. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel el año 2 de Asá, rey de Judá. Reinó 2 años sobre Israel. Nadab ofendió al Señor, invitando la conducta de su padre y los pecados que éste había hecho cometer a Israel.
Basá, hijo de Ahías de la tribu de Issacar, se sublevó contra él y lo mató junto a Gibetón de los filisteos, mientras Nadab y todo Israel la estaban sitiando. Basá lo mató el año tercero de Asá, rey de Judá, y le sucedió en el trono. Apenas subió al trono, eliminó a toda la familia de Jeroboam. No dejó a nadie con vida, según lo que el Señor había dicho por medio de Ahías en Silo, por los pecados a los que Jeroboam había arrastrado a Israel y por haber irritado al Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Nadab, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Israel. Asá y Basá, rey de Israel, estuvieron siempre en guerra. Reinado de Basá en Israel, 909-885. Basá, hijo de Ahías, empezó a reinar sobre Israel en Tirsá el año tercero de Asá, rey de Judá. Reinó 24 años. Basá ofendió al Señor imitando la conducta de Jeroboam y los pecados que éste había hecho cometer a Israel. Por aquellos días, el Señor dirigió al profeta Jehú, hijo de Hananí, este mensaje contra Basá. Yo te saqué de la nada y te construí rey sobre mi pueblo Israel. Tú, sin embargo, has seguido los caminos de Jeroboam, haciendo pecar a mi pueblo Israel e irritándome con sus pecados. Por eso, te exterminaré a ti y a tus descendientes y trataré a tu familia como traté a la familia de Jeroboam, hijo de Nabat. Cualquier pariente tuyo que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será comido por las aves del cielo. El resto de la historia de Basá, todo lo que hizo y sus hazañas, está escrito en los anales de los reyes de Israel. Murió Basá y fue sepultado en Tirsá. Le sucedió su hijo Elá. Por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, el Señor habló contra Basá y contra su familia, no solo por haber ofendido al Señor irritándolo con su conducta, imitando así a la familia de Jeroboam, sino por haber exterminado a su dinastía. Reinado de Elá en Israel, 885-884. Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar el año 26 de Asá, rey de Judá, sobre Israel en Tirsá. Reinó 2 años. Se sublevó contra él su súbdito Simri, jefe de la mitad de los carros de guerra. Estaba él en Tirsá, bebiendo y borracho en casa de Arsá, jefe del palacio de Tirsá, cuando Simri entró y lo mató. Fue el año 27 de Asá, rey de Judá, y Simri reinó en su lugar. Apenas subió al trono, eliminó a toda la familia de Basá. No dejó varón alguno sobre sus parientes y amigos, según la palabra del Señor pronunciada contra Basá por medio del profeta Jehú. Todo esto se debió a los pecados de Basá, a los de su hijo Elá y a los que hicieron cometer a los israelitas irritando al Señor, Dios de Israel, su idolatría. El resto de la historia de Elá y todo lo que hizo está escrito en los anales de los reyes de Israel. Reinado de Simri en Israel, 884. Simri comenzó a reinar el año 27 de Asá, rey de Judá. Reinó 7 días en Tirsá, mientras el pueblo sitiaba Gibetón de los filisteos. Se corrió el rumor de que Simri había tramado una conspiración y había matado al rey. Aquel mismo día, en el campo de batalla, todo Israel proclamó rey a Omri, general del ejército. Omri y todo Israel con él subieron de Gibetón y sitiaron Tirsá. Cuando Simri vio que la ciudad estaba a punto de ser conquistada, se refugió en la fortaleza del palacio del rey y le prendió fuego. Así pereció, por los pecados que había cometido, pues ofendió al Señor, imitando la conducta de Jeroboam y los pecados que éste había hecho cometer a Israel. El resto de la historia de Simri, junto con la conspiración que tramó, está escrito en los anales de los reyes de Israel. El pueblo de Israel se dividió en 2 partidos. Uno siguió a Tibní, hijo de Ginat, proclamándolo rey, y el otro a Omri. Pero prevaleció el partido de Omri sobre el de Tibní, hijo de Ginat. Murió Tibní y quedó Omri como rey. Reinado de Omri en Israel. El año 31 de Asá, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel. Reinó 12 años, 6 de los cuales en Tirsá. Compró a Semer el monte de Samaria por 70 kilos de plata y lo fortificó y lo construyó en él una ciudad a la que llamó Samaria, por el nombre del dueño de aquella montaña, Semer.
Omri ofendió al Señor y se portó peor que sus predecesores. Imitó en todo la conducta de Jeroboam, hijo de Nabat, y los pecados que éste había hecho cometer a Israel, irritando al Señor Dios de Israel con sus ídolos. El resto de la historia de Omri, lo que hizo y sus hazañas, está escrito en los anales de los reyes de Israel. Murió Omri y se fue sepultado en Samaria. Le sucedió al trono su hijo Ahab. Reinado de Ahab en Israel. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó 22 años en Samaria. Ahab ofendió con su conducta al Señor más que todos sus predecesores. No contento con irritar los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y dio culto a Baal, adorándolo. Construyó un altar a Baal en el templo que le había edificado en Samaria. Levantó también una imagen sagrada irritando al Señor Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le habían precedido. En su tiempo, Giel de Bietel reedificó Jericó, pero sus cimientos le costaron la vida de Abirán, su primogénito, y sus puertas la de Segub, su hijo menor, de acuerdo con lo que había dicho el Señor a Josué, hijo de Nun. La idolatría es algo que es el común denominador durante todos estos reinados. Y vemos cómo Dios espera, es muy paciente con nosotros. Recordemos que Dios es eterno, mientras que nosotros no. Así es que podemos pasar generación y generación haciendo el mal y yéndonos en contra de Dios, pero tarde o temprano el castigo llega. Hoy en día, con lo que está pasando acá en Colombia, con el atentado que le hicieron al candidato presidencial, Miguel Uribe, que la verdad está muy mal, tristemente, es increíble ver y leer comentarios tan desubicados y tan llenos de odio contra una persona que, bueno, no le ha hecho el mal a nadie. Y dos, es padre de familia, es esposo, es hijo. Así es que qué tristeza que el corazón de aquellos que tienen su idolatría puesta en su Mesías, que es el presidente de acá, por desgracia, lleguen a ese punto. Qué tristeza que nos olvidemos que nosotros somos seres humanos, que el único realmente que puede todo y que ve todo y que tarde o temprano va a venir a juzgar a vivos y muertos es Dios. Así es que, en lugar de alegrarnos por la desgracia de otros, deberíamos pedir más bien por nuestra desgracia como pecadores, por el camino mal que llevamos, por las cosas que nosotros erramos, que decimos mal en momentos de ira o en momentos de confusión. No comenzar a atacar a otros, porque ese no es el camino, mucho menos a alguien que se debate entre la vida y la muerte. Proverbios 1, del 20 al 33. Discurso de la sabiduría. La sabiduría proclama por las calles, en las plazas levanta su voz, grita desde lo alto de las murallas, en la plaza lanza su discurso. ¿Hasta cuándo los inmaduros amarán la madurez, los insolentes se aferrarán a la insolencia y los necios rechazarán el saber? Pongan atención a mis razones. Derramaré mi espíritu sobre ustedes y les comunicaré mis palabras. Los llamé y me rechazaron. Tendí la mano y no encontré respuesta. Despreciaron mis avisos. No aceptaron mis advertencias. También yo me reiré de su desgracia. Me burlaré cuando se apodere de ustedes el terror, cuando los alcance como tormenta del horror y la calamidad como si fuera un huracán, cuando los alcance la angustia y el sufrimiento. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me encontrarán, porque rechazaron el saber y no eligieron el temor del Señor. Como no aceptaron mis avisos y despreciaron mis advertencias, comerán el fruto de sus acciones, y de sus propios planes quedarán hartos. La indisciplina matará a los ingenuos. La despreocupación acabará con los necios. Pero quien me escuche vivirá seguro, tranquilo y sin temor a la desgracia. Todo está escrito en la palabra de Dios. No hay nada oculto realmente. Solo de nosotros depende si creemos o no, si seguimos el camino de Dios o no. De nada me sirve a mí leer la Biblia si actúo al contrario de ella. De nada me sirve decir que soy bueno si de mi boca no salen sino cosas malas. De nada me sirve
decir que yo estoy con Dios si no hago más sino desearle mal al prójimo? Entonces, seamos sabios y pidámosle sabiduría a Dios, como lo he dicho en otros videos. La sabiduría es el mayor tesoro que nosotros tenemos, ya que nos va a ayudar a discernir realmente las cosas buenas de las malas, porque llegado el momento va a ser demasiado oscuro y demasiado difícil para nosotros poder entender realmente las cosas que están pasando. Pero si nosotros confiamos en Dios y le pedimos a Él realmente que nos dé esa sabiduría, muy seguramente no nos vamos a desviar del camino y no vamos a dejar que todo este mundo y toda su pudrición acabe realmente con nosotros y con lo que hemos aprendido. 1 Corintios 8. Sobre las carnes sacrificadas a los ídolos. Respecto de las carnes sacrificadas a los ídolos, todos tenemos el conocimiento apropiado, pero el conocimiento llena de soberbia. Solo el amor es realmente provechoso. Si alguno cree que conoce algo, es que aún no ha llegado a conocer como debe. Ahora bien, si alguno ama a Dios, es porque ha sido conocido amorosamente por Dios. En cuanto a comer carnes sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que no hay nada más que un solo Dios. Existen en verdad quienes reciben el nombre de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y ciertamente son muchos de esos dioses y señores. Sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por quien han sido creadas todas las cosas y por quien también nosotros existimos. Pero no todos tienen ese conocimiento. Algunos, por estar acostumbrados hasta ahora a la idolatría, comen carne sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que está poco formada, se siente culpable. No será, por supuesto, un alimento lo que nos haga gratos a Dios, y no seremos mejores por no comer, ni peores por comer. Procuren, sin embargo, que esa libertad de ustedes no sea ocasión de caída para los poco formados. Pues si alguien te ve a ti, que tienes el debido conocimiento, tomando parte en el banquete de un templo dedicado a los ídolos, ¿no se verá inducida su conciencia por estar poco formada a comer carnes sacrificadas a los ídolos? Y así, porque tú te las das de sabio, puede perderse el de conciencia poco formada, ese hermano por quien Cristo murió. Por eso, pecando contra los hermanos e hiriendo a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si por tomar un determinado alimento pongo a mi hermano en ocasión de pecar, jamás tomaré ese alimento para no ponerlo en peligro de pecar. En algunas lecturas atrás vimos algo muy similar a esta lectura, y es que las cosas que comemos o dejamos de comer no nos acercan más o menos a Dios. En cambio, las cosas que salen de nosotros, sí, aquellas palabras, aquellos pensamientos, aquellos actos que nosotros hacemos en contra de los demás, sí nos aleja de Dios. Entonces, bien, lo que nosotros deberíamos hacer es actuar más conforme a la palabra de Dios, es decir, actuar y hablar y sentir más su palabra, porque si no lo hacemos, sencillamente estamos siendo hipócritas y estamos conduciendo a otras personas al error. Aquellas personas que nos siguen o nos escuchan pueden cometer pecados no porque ellos quieran, sino porque están mal informados y nosotros, valiéndonos de saber un poco más que ellos, los desviamos del camino. Así es que ¿quién es más pecador? ¿El que por inocencia pecó o nosotros que lo inducimos a cometer ese pecado aún sabiendo que era pecado? ¿Ven? Por eso es muy importante no tergiversar la palabra de Dios, no desviarla del camino y no acomodarla para nuestros caprichos o los caprichos del mundo. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.